19 años. Esa fue la edad precisa en la que mi vida, una estructura que creía sólida y bien cimentada, se desmoronó por completo, no por algún evento externo e incontrolable, sino por la traición calculada de mi propia sangre y la cobardía moral de mis padres. Ahora tengo 24, con un título, un trabajo estable en el sector tecnológico y un pequeño apartamento que compré con el fruto de años de esfuerzo y sacrificio, el cual he levantado como un búnker inexpugnable contra el caos de mi pasado, el contraste entre mi vida actual y la miseria, la humillación de hace 5 años. Es abrumador, pero la sombra de lo que pasó sigue acechando. Especialmente ahora que las mismas personas que me destruyeron vienen a pedir ayuda. La pregunta que me consume y que se ha vuelto el centro de un debate familiar despiadado es simple y brutal. ¿Soy un boludo por negarme a ayudar a quienes robaron mis ahorros universitarios? ¿Me echaron de mi casa y sacrificaron mi futuro para salvar la reputación y las consecuencias de la infidelidad de mi hermano? La respuesta que siento en cada fibra de mi ser es un no rotundo y definitivo, y no es por rencor, sino por pura y simple justicia. Esta es la historia detallada de por qué mi rechazo no es egoísmo, sino la única forma de respeto propio que me queda. Mi vida antes de ese fatídico día estaba enfocada metódicamente en una sola meta, la universidad y la independencia. Trabajé como un burro desde los 16, mantenía excelentes notas en el colegio, y mi trabajo de medio tiempo en la ferretería del barrio era más que solo una fuente de ingresos, era un compromiso con mi futuro. Cada sueldo iba directo a mi cuenta de ahorros para la universidad. Una cuenta que mis padres me habían animado a abrir y prometido igualar mis contribuciones. Era mi boleto de salida, la llave a una vida donde yo sería el único arquitecto de mi destino. Mi hermano, llamémoslo Javier, de 23 años. Era la antítesis de mi ambición. Había vuelto a casa después de que lo echaran de un trabajo por lo que mi padre llamó falta de visión y disciplina, y se había autoexiliado en el sótano. Sumido en un mundo perpetuo de videojuegos y comida a domicilio, casi no lo veía. Mientras yo estaba en la facultad o trabajando, él estaba abajo, viviendo en su burbuja de apatía. Ella, Clara, era mi refugio. Llevábamos 2 años juntos, 2 años de planes. Promesas susurradas de un futuro juntos y la certeza, la estúpida certeza de que ella era con quien me casaría. Clara era dulce, o eso creía. Ambiciosa a su manera y me apoyaba fervientemente en mis estudios. El día que todo se hizo trizas, volví a casa temprano con una fiebre que me dejó temblando. Mi jefe me había mandado de vuelta. El silencio en la casa era inusual. Pesado. Caminé por el pasillo y escuché ruidos amortiguados que venían de mi habitación. Mi santuario en el segundo piso. Ruidos rítmicos, gemidos sofocados. El tipo de sonido que tu cerebro reconoce al instante pero tu corazón se niega a procesar. La puerta estaba ligeramente entreabierta, una rendija de luz y sombra. Me detuve, la mano temblándome en el picaporte. En ese instante, lo supe, el yo de 19 años, el estudiante ambicioso. El novio devoto, el hermano ingenuo, supo la verdad antes de que mis ojos pudieran confirmarla. El sonido era la prueba irrefutable. Abrí la puerta de golpe y el mundo se detuvo. Mi hermano. Javier, mi novia, Clara, en mi cama. La imagen se me grabó en la retina con dolorosa claridad. Las sábanas enredadas, la vergüenza desnuda en sus caras, la traición materializada. Javier se congeló, con los ojos vacíos y sin remordimiento. Clara, sin embargo, se deshizo en un torrente de lágrimas y excusas que sonaron huecas y despreciables. Fue un error, sollozó, solo pasó una vez. Estábamos aburridos. ¿Aburridos? Nuestra relación de 2 años. ¿Nuestro futuro era solo un remedio para el tedio de mi hermano? Javier no dijo ni una palabra. Recogió su ropa del suelo con una calma aterradora y salió del cuarto, rozándome con una indiferencia que fue, si acaso, más hiriente que el acto en sí. Rompí con Clara en ese mismo momento. Mis gritos no fueron de rabia descontrolada, sino de dolor puro, un luto sordo por un futuro que acababa de morir. Mi mamá, alertada por el escándalo, subió corriendo. Les conté a mis padres, esperando un abrazo de apoyo, rabia justiciera, venganza contra el traidor. Mi madre me abrazó, sí, ofreciendo el consuelo físico que mi cuerpo necesitaba.
mientras mi padre sacaba a rastras a Javier del sótano y le gritaba con una furia que nunca había visto. Fue una pelea monumental que resonó en toda la casa. Pensé, por fin, están de mi lado. 2 semanas después llegó el segundo cataclismo, una llamada de un número desconocido, Clara, su voz ahogada y llorosa. Soltó la noticia, estaba embarazada, podría ser de tu hermano, balbuceó, o podría ser tuyo. Colgué el teléfono de golpe, el pánico me asfixió, yo había sido meticuloso, siempre, no quería estar atado a ella y mucho menos a mi hermano, de ninguna forma. Clara, desesperada. Les contó a mis padres y ahí es donde la fe de mis viejos, la guía moral que se suponía nos definía, se convirtió en mi instrumento de ejecución. Mis padres son ferozmente religiosos. Van a misa 3 veces por semana, adhieren a doctrinas estrictas sobre el sexo prematrimonial. Un embarazo fuera del matrimonio era un escándalo, una mancha que había que borrar. Nos sentaron en la sala, una corte familiar improvisada. La sentencia no fue contra Javier, sino contra mi futuro. El bebé necesita un padre y un hogar estable, declaró mi padre solemnemente. Tu hermano debe dar la cara y asumir la responsabilidad. Asentí. Sí, que se fuera. Que se casara con ella, que desaparecieran. Pero entonces mi madre se inclinó hacia mí, y sus palabras fueron una puñalada. Tú tienes que perdonar y seguir adelante como familia. Ese bebé sigue siendo tu sobrino o sobrina. Me negué rotundamente. Dije que no quería tener nada que ver con ninguno de ellos, ni Javier, ni Clara, ni el niño en camino. Mi padre se enfureció, me acusó de ser egoísta, de carecer de la caridad cristiana que tanto predicaban. Tu hermano cometió un error, dijo, como si la traición y la mentira fueran pequeños resbalones. Pero ahora está haciendo lo correcto. Lo correcto significaba una boda, rápida, discreta, pero formal, 4 meses después. Clara y Javier se casaban, una farsa sentimental diseñada para salvar la cara de mis padres ante la congregación. El impacto real de su solución me golpeó con la fuerza de un tren cuando intenté pagar mi matrícula del semestre de primavera. Entré al portal de la universidad, puse mis credenciales en la cuenta de ahorros y recibí el temido mensaje. Saldo insuficiente, la cuenta, que debía estar casi llena para cubrir todo el año, estaba vacía, no quedaba ni para la matrícula de un solo curso. Con el estómago revuelto y el corazón latiendo furiosamente, fui a confrontar a mi madre. Estaba en el lavadero, doblando ropa. Con una calma espantosa, mamá, la cuenta de la universidad está casi vacía. ¿Qué pasó con mi plata? Me miró sin el menor atisbo de remordimiento, con una frialdad que me congeló hasta los huesos. Hijo, redirigimos los fondos. Los usamos para ayudar a tu hermano y a su nueva esposa a empezar sus vidas. Pagamos la boda, que fue cara. Y usamos una porción considerable para remodelar tu habitación y convertirla en un espacio adecuado para el bebé. Deberías sentirte feliz de sacrificarte por la familia siempre es lo primero. En ese momento, la rabia fue insuficiente, sentí una furia helada. No era solo la pérdida del dinero, era el irrespeto absoluto y condescendiente a mi esfuerzo, mi dolor, mi futuro y la creencia de que podían tomar algo que era mío sin consultarme. Sin siquiera avisarme, grité. Grité por los años de trabajo, por la universidad, por cómo lo habían elegido a él, al mentiroso, al traidor, por encima de mí. Mi padre apareció, lívido ante mi insolencia. Me dijo que, si no podía ser comprensivo con la situación y si continuaba con mi actitud imperdonable, entonces tendría que irme de la casa. Así que me fui. Me fui esa misma noche, con una mochila a cuestas y el sabor amargo de la traición en la boca. Antes de irme, volví a mi antiguo cuarto, el que ya estaban vaciando para instalar una cuna. Me quedé en el umbral, viendo cómo mi espacio era canibalizado para financiar la nueva vida de Javier. Y un sentimiento de resentimiento profundo y ardiente se instaló en mi vientre. No me llevé nada que no fuera estrictamente mío, ningún objeto sentimental atado a ese lugar. Agarré mi diploma, mi cuaderno de trabajo y mi poca ropa. Mi partida no fue solo una salida física. Fue una ruptura total de lazos emocionales. Esa noche, caminando por la calle, no me sentí un desamparado. Me sentí libre de una deuda tóxica y deshonesta. El mes siguiente dormí en el sofá de un amigo, un colchón crujiente y gastado que se convirtió en mi recordatorio constante de la fragilidad de la vida.
Dejé la universidad, era imposible pagar. Conseguí un trabajo de tiempo completo, 3 turnos de noche a la semana en un depósito de logística, con el único objetivo de ahorrar lo suficiente para empezar de nuevo. Corté todo contacto, bloqueé sus números, ignoré sus correos electrónicos y no asistí a ningún evento familiar, para mí. La familia que conocía había muerto el día que robaron mi futuro y me echaron. Los siguientes 5 años fueron una penitencia de trabajo duro y soledad forzada. El agotamiento fue brutal. Hubo días en los que trabajaba 16 horas. Alimentado por café barato y la adrenalina pura y fría de la venganza y la necesidad, mi mente era, nunca más me van a controlar, ahorré cada centavo, volví a la universidad, pagando yo mismo cada semestre, cada libro, cada café para mantenerme despierto, me gradué con honores, conseguí un puesto decente en una empresa de tecnología, compré mi apartamento. Un lugar pequeño pero enteramente mío, un espacio donde nadie podía decidir por mí, un santuario de mi propia creación. Mi vida era, finalmente, estable, segura y completamente independiente de la gente que me había destrozado. Yo era, a todos los efectos, un hijo único de una nueva familia que yo mismo había seleccionado y valorado. Mi título era mi escudo, mi apartamento, mi fortaleza, entonces. El pasado llamó, literalmente. Sonó el teléfono con un número desconocido. Contesté pensando que era un colega, era mi madre. Estaba llorando. No eran lágrimas de disculpa por su traición, sino lágrimas de pánico y desesperación. Dijo que mi padre había perdido su trabajo hacía 2 años por recortes y su edad, y que las cuentas se habían acumulado peligrosamente. El estrés financiero había, según ella, pasado una factura severa en la salud de mi padre, provocando un reciente susto cardíaco. Pintó un cuadro desolador de cuentas médicas y deudas de servicios que se amontonaban. Y luego, el clímax de la irresponsabilidad, el matrimonio de Javier se había ido a pique y él había vuelto a vivir con ellos. Naturalmente, no estaba aportando nada a las cuentas, simplemente sustituyendo su existencia en el sótano por un regreso al nido materno. Estaban al borde de la ejecución hipotecaria. Hijo, sollozó con la voz quebrada. Cometimos errores, lo sabemos. Pero la familia es la familia. Por favor, tienes que ayudarnos. Mantuve la voz firme, helada. No les daría la satisfacción de escuchar mi dolor. El fondo universitario, mamá, ¿qué pasó con esa plata? ¿Por qué no la usan ahora? Ella se quedó en silencio. El silencio se estiró, una admisión tácita de culpa. Esa plata ya no está, hijo. La usamos para la boda, te dije. Para el cuarto del bebé. Y para ayudar con algunas cuentas médicas iniciales del niño. Ya sabes, los gastos inesperados. Le pregunté, ¿y Javier? ¿Aportó algo a esos gastos, a esta casa, en los últimos 5 años? Se suponía que él era el responsable, el que construía un hogar estable con mi dinero. Más silencio. Luego, el mismo disco rayado de siempre está pasando por un momento muy difícil, hijo. Es tu hermano. Deberías entender que la gente comete errores. Sí, entiendo, dije. Y la rabia contenida de 5 años se desbordó como lava. Entiendo perfectamente. Entiendo que lo eligieron a él sobre mí cuando importaba. Entiendo que tomaron mi dinero, mi futuro y me echaron de la casa. Y ahora, cuando sus propias malas decisiones y la irresponsabilidad de su hijo favorito los alcanzan, ¿quieren que yo lo arregle? ¿Quieren que pague por sus errores de nuevo? Empezó a llorar más fuerte. Histéricamente, vamos a perderlo todo, hijo. La salud de tu padre está muy mal. Te necesitamos. Yo también los necesité a ustedes en ese momento, le recordé. Mi voz ahora un susurro venenoso. Me echaron. Me dijeron que me fuera si no estaba de acuerdo con su traición. Eligieron su reputación por encima de mi vida. Colgué, pero la historia de descaro no terminó con la llamada. Javier, el arquitecto original de mi miseria, consiguió mi correo electrónico de alguna manera y me envió un mensaje larguísimo. Era menos una disculpa sincera y más un intento patético de manipulación emocional. Hablaba de lo arrepentido que estaba, de cómo había madurado y cambiado, aunque su regreso a casa sin trabajo y sin un peso sugería lo contrario. Incluso confesó, con un toque de crueldad calculada, que la vergüenza de la situación le había arruinado sus relaciones posteriores.
Luego soltó una bomba informativa. Arrojada con cinismo para provocar lástima, el niño ni siquiera es mío. La prueba de Anne lo demostró, pero para. Entonces Clara ya me había dejado. Ya no importa. Un detalle que solo sirvió para resaltar su victimismo y la inutilidad total del sacrificio de mis padres. El dinero fue robado. Mi futuro descarrilado. Y el gran gesto de la boda se basaba en una mentira y en un niño que ni siquiera era suyo. El mensaje concluyó con la amenaza emocional definitiva. Tú eres el único en la familia al que le va bien. Si no ayudas, nuestros padres se quedarán sin casa. Será tu culpa y es algo con lo que vas a tener que vivir. No respondí. La audacia era asombrosa. Mi culpa. Yo, el traicionado, robado y expulsado, ¿ahora soy responsable de su ruina? ¿Debo yo, el sobreviviente, pagar por la cadena de irresponsabilidades que ellos mismos forjaron? Mi teléfono ha estado que arde desde entonces. Mensajes de parientes lejanos, primos, tías. Todos dando el mismo sermón. Soy un desalmado, mis padres están mayores y enfermos, y los estoy abandonando por algo que pasó hace años. Mi prima, con quien antes era cercano, me llamó y me espetó que guardar rencor tanto tiempo es patético y te hace tan malo como tu hermano. Esas palabras, tengo que admitirlo, me dolieron. Una pequeña parte de mí, el yo que fue criado en la fe ciega en la familia, siente una punzada de culpa. La presión de la culpa y la obligación familiar es una fuerza poderosa. Mis padres están, objetivamente, en una situación desesperada. Pero entonces la imagen me asalta de nuevo, Javier y Clara en mi cama, mi madre diciéndome que me sacrificara, mi padre ordenándome irme, la cuenta de banco vacía. Ellos eligieron, no fue un error. Fue una elección clara y deliberada. Eligieron la comodidad religiosa y la fachada social por encima de la verdad. La reputación por encima del honor y la irresponsabilidad de mi hermano por encima de mi futuro. Fue un intercambio calculado, mi fondo universitario por una boda vergonzosa, mi habitación por una cuna de bebé, mi presencia en la casa por la presencia de mi hermano. Me consideraron daño colateral, algo prescindible en su intento de mantener las apariencias. Ahora, que el costo de su elección llegó en forma de una hipoteca impaga y el fracaso de su hijo favorito, vienen a cobrar una deuda que no solo no les debo, sino que ellos me deben a mí. No soy el boludo por negarme a ser la red de seguridad financiera de las personas que me tiraron por un precipicio. No estoy siendo rencoroso, estoy siendo justo, estoy protegiendo el futuro que construí ladrillo a ladrillo a pesar de ellos, no gracias a ellos. Si cedo ahora, anularé todo el dolor, el esfuerzo y la resiliencia que me costó reconstruir mi vida. Les enseñaré que la traición y el robo no tienen consecuencias duraderas. Les diré que el precio de su hipoteca es menor que el precio de mi dignidad. La parte de mí que fue el joven de 19 años sigue sangrando, sigue gritando justicia. La parte que es el hombre de 24 años, exitoso, independiente, sabe que este es el momento de la verdad. Si les doy dinero, les doy poder, les permito reescribir la historia donde yo soy el hijo malvado que se niega a ayudar a sus pobres padres. En lugar de reconocer que ellos son los padres que robaron y expulsaron a su propio hijo, mis amigos están divididos, pero mi conciencia, después de una profunda introspección, está clara. No les debo nada más que el recuerdo de su propia elección. Querían un hogar estable para el bebé, lo pagaron con mi plata. Que el hogar estable de mi hermano se encargue ahora de salvar la casa. Yo ya pagué el precio de su error. Y fue el precio de mi juventud y mi fe en ellos. Mi silencio es mi arma y mi protección. No voy a responderle a mi hermano. No voy a devolver las llamadas de parientes manipuladores. No voy a permitir que la culpa me obligue a financiar la irresponsabilidad. Soy el malo. No, soy el sobreviviente, y mi santuario, mi futuro, no se va a quemar para calentar a mis verdugos. He decidido que el capítulo final de esta historia es que soy el único que decide mi destino y en ese destino, la deuda de la traición sigue impaga y es problema de ellos. El peso de su culpa es algo que deben cargar sin mi ayuda. Yo ya los perdoné, pero perdonar no significa olvidar y mucho menos financiar. Significa dejarlos ir, dejarlos con las consecuencias de sus propios actos, para que yo pueda, por fin, seguir adelante de verdad.
Y esa es la única decisión correcta que puedo tomar. Mi paz vale más que su hipoteca. No voy a encenderme en fuego para mantenerlos calientes.